Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de sustancias que mejoran el rendimiento deportivo, el tema de dopaje. El dopaje o doping se refiere al uso por parte de un deportista de sustancias, y no solo sustancias, sino también métodos prohibidos y potencialmente peligrosos para la salud de los atletas. Y usan estos métodos para progresar en su entrenamiento y mejorar sus resultados deportivos. También se va a considerar dopaje la presencia en el organismo del atleta de una sustancia prohibida o la constatación de su uso o la aplicación de un método prohibido. Entonces, es todo método o sustancia que ayude a progresar y mejorar en los resultados deportivos. En la actualidad, la AMA ha hecho que es la Agencia Mundial Antidopaje, ha hecho un acápite y ha considerado dopaje a cualquiera de estos puntos. Por ejemplo, la presencia de una sustancia prohibida, como hemos dicho, sus metabolitos o marcadores en unas muestras biológicas de los deportistas. El uso o tentativa de uso incluso de una sustancia o método prohibido. Negarse a pasar un control antidopaje o eludirlo. Incumplimiento de la localización o paradero del deportista. El deportista debe decir dónde está, en qué lugar, para poder ser localizado. Se considera una infracción cualquier combinación de tres, bien sea controles fallidos o la obligación de facilitar la localización. Manipulación o tentativa de manipulación de cualquier fase de control del dopaje. Posesión de una sustancia o método prohibido sin la autorización terapéutica. Tráfico de una sustancia o método prohibido. Administración o intento de administración a un deportista. Y esto es importante porque aquí no solo involucra al deportista, sino a todo el equipo que trabaja con él, incluido terapeutas, incluidos médicos, incluidos asistentes. También pueden ser procesados por dopaje. Complicidad, ahí va lo mismo, cualquier tipo de complicidad intencional en relación con una infracción de las normas antidopaje o cualquier intento de infracción. Y asociación prohibida, la asociación cualquier persona de apoyo al deportista que esté cumpliendo un periodo de suspensión o haya sido condenado o hallado culpable en un procedimiento penal, disciplinario o profesional. Entonces, en estos acápites no solamente incluyen al deportista como el culpable del dopaje, sino todo el equipo asistente, que van desde médicos, enfermeras, técnicos, etc. Entonces, el dopaje ya no solamente implica al atleta, sino a todo el equipo. Y eso es importante, el tener información y el estar siempre atento. ¿Cuándo nació el dopaje? En realidad, el dopaje y los medios de control del dopaje iniciaron en las Olimpiadas de 1968, cuando se formó el Comité Olímpico Internacional, el COI, y que él generó un documento guía para que haya unas reglas de antidopaje, para que los deportistas no usen estos medicamentos, y fue aplicado para los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 en algunas disciplinas deportivas olímpicas, recién en el 2012. Y en el 99 se creó la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, a propósito del COI, y ya aparecieron publicaciones de un Código Mundial Antidopaje el 2009 y una lista de prohibiciones de fármacos y de sustancia el 2012. Y a partir de ahí se aplicaban a toda competencia olímpica y fue en los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 donde primeramente se aplicaron esa lista de prohibiciones. O sea, no quiere decir que antes no había reglas, pero eran más laxas y a partir del 2012 ya se tiene una lista de prohibiciones y a partir del 2009 con el Código Mundial Antidopaje hay un programa mundial antidopaje que lo que hace es proteger, evitar el dopaje y es una lucha contra el dopaje en el deporte. La agencia que se creó es la World Anti-Doping Agency y que tiene su página web y es una agencia muy reconocida, la WADA o la AMA, y esta es su página web
que continuamente tiene actualizaciones anuales sobre las sustancias prohibidas, lo que se usa, lo que no se debe usar. Entonces, cualquier deportista o personal que trabaje con un deportista debe revisar periódicamente las publicaciones de la WADA. El dopaje también ha generado instrumentos normativos en la UNESCO y a partir de octubre del 2005 se creó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y que todos los países asociados a la UNESCO pues han firmado esto y que van a contribuir a la paz, la seguridad y la colaboración entre las naciones para la educación, la ciencia y la prevención del dopaje. Y así que la página de la UNESCO, esto es último, tiene una cápite de deporte antidopaje y que su principal mandato es promover la educación y el deporte. En este sentido, ofrece asistencia y asesoría a gobiernos expertos en desarrollar educación antidopaje. Entonces, nuestro país tampoco escapa a eso y existe la ley del deporte que fue promulgada el julio del 2004, que está vigente, y que esa ley del deporte establece también las normas y medios antidopaje, que se someten y se enmarcan en todas las reglas del COI, que es el Comité Olímpico Internacional, y también en las reglas de la AMA, o de la Agencia Mundial de Antidopaje. Entonces, en Bolivia no escapamos a eso, y más si queremos hacer algún campeonato internacional, se tiene que tener todos los elementos para prevenir, para pesquisar el dopaje. ¿Por qué un atleta se dopa? En realidad, hay varios factores que van a influir para que un atleta opte por estas medidas. Desde la misma presión personal por el éxito, por la competencia, por ser mejor, el deseo de ganar, siempre está presente que el deportista quiere ser campeón, la presión social de la familia, del medio y por supuesto el interés económico que representa la victoria deportiva y el éxito deportivo. Entonces son varios factores que se conjugan para que el atleta opte por el dopaje. Pero hay que tener en cuenta las consecuencias del dopaje. Se ha visto que las consecuencias de los deportistas que consumen drogas o sustancias prohibidas se exponen a riesgos enormes, pues no solamente sufren consecuencias económicas, sino también legales, sociales y, por supuesto, la salud que puede verse seriamente afectada y en la mayor parte de los casos consecuencias en salud a largo plazo. Las consecuencias económicas, pues la mayor parte de los atletas que son pesquisados con dopaje van a perder su fuente de laboral, o sea, no van a ser prohibidos de participar en actividades deportivas de competición y además ustedes saben que viven de las promociones de las marcas, de las empresas, entonces se les quita toda publicidad y toda empresa, queda prácticamente aislado el deportista. También tiene consecuencias legales porque dependerá de la sustancia o el método que haya usado o de cuán haya sido el fraude, puede enfrentar y en dónde, en qué circunstancia puede enfrentar juicios y multas legales y por supuesto sociales. Un deportista que ha mentido, ha hecho fraude para obtener un título, para ganar, queda socialmente desterrado. Ya, y es el caso de varios deportistas que han quedado pues desterrados porque les quitan la medalla, les quitan los honores y queda como un paria en la sociedad. Entonces, todas estas consecuencias son para tomarlas en cuenta antes de optar por algún método. ¿Qué métodos utilizan los atletas? Las sustancias que pueden utilizar son diversas. Va a depender del tipo de deporte que está haciendo, el efecto farmacológico que se quiere conseguir. Este señor es Lance Armstrong, es uno de los atletas más famosos que ha habido por un ciclista, porque es ganador de 7
Tours de Francia. Nadie había logrado ganar 7 Tours de Francia seguido y él lo logró. Y más aún después de superar un cáncer testicular. Resulta que durante mucho tiempo fue un ídolo, fue admirado y después de años de haber obtenido los títulos, él confiesa que seguía un método de dopaje sistemático. No solo él, sino todo el equipo que lo acompañaba y utilizaba métodos, todos los métodos posibles, con un equipo al servicio de él y de los miembros de su equipo, que incluía traslados en helicóptero, transfusiones sanguíneas, enmascaramiento del dopaje, y pues muchos de su equipo, desde médicos, fisioterapeutas, técnicos, pues tuvieron que pagar y pagar legalmente estas consecuencias. A él le quitaron, obviamente, todas las medallas que se había ganado porque se las ganó en forma ilegal. Entonces, si nosotros resumimos las sustancias que más se utilizan, podemos clasificarlas en estos grupos: los estimulantes, los opioides, los esteroides anabólicos, algunas hormonas y algunos diuréticos. Cada uno tiene algún efecto y se usan en algunos deportes más que en otros. Y todos van a tener efectos negativos a nivel sistémico, a nivel del corazón y del sistema circulatorio. Ya la mayor parte de ellos van a tener un efecto a nivel cardiovascular, a nivel renal y del sistema urinario, a nivel cerebral y del sistema nervioso central y a nivel pulmonar y del sistema respiratorio. Todos en mayor o menor nivel van a tener un efecto a nivel sistémico y esos efectos pueden ser también a largo plazo, es decir, no solamente en el momento, que en el momento puede no verse, sino dejar efectos a largo plazo. A partir del 2011, la AMA hace una categoría de prohibiciones que hasta ahora se han mantenido. Lo que va cambiando son las sustancias o los métodos que se van incluyendo, pero las categorías siguen siendo las mismas. Y tenemos 3 categorías: las sustancias y métodos prohibidos siempre, tanto dentro y fuera de competición; las sustancias y métodos prohibidos solamente en la competición, ya que a los indicados en la anterior sección se añaden estos; y las sustancias prohibidas en deportes particulares, solo en algunos deportes. Las sustancias y métodos prohibidos siempre dentro y fuera de la competición incluyen cualquier sustancia que no esté aprobada, que no tenga un registro o que no se disponga una autorización sanitaria para el uso en humanos, que sea fármacos fase clínica o preclínica, porque puede darse que utilizan un fármaco y que nadie le ha dado autorización, no está en uso, entonces sí se considera dopaje. Están los anabolizantes y todos los agentes esteroideos anabolizantes y sus familiares derivados, las hormonas peptídicas y sustancias relacionadas con los factores estimulantes de la eritropoiesis, la gonadotrofina coriónica, las insulinas, las corticotropinas, las hormonas de crecimiento y otros factores de crecimiento, es decir, las hormonas en general. Los beta-2 agonistas, las hormonas antagonistas y moduladores, que van a modular la expresión de ciertos receptores, los diuréticos y otros agentes enmascarados. Y los métodos prohibidos incluyen el incremento de la transferencia de oxígeno, y aquí se incluye el uso de eritropoyetina, el uso incluso de oxígeno hiperbárico, la manipulación química y física de distintos rangos, y esto es lo último, el dopaje genético, que es un dopaje muy moderno, muy caro y que incluye la manipulación de los genes para producir la síntesis de ciertos componentes. Los que están prohibidos dentro de la competición son los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides y los glucocorticoides. Y los prohibidos en deportes particulares, el alcohol y los bloqueadores beta, sobre todo en deportes de precisión. Entonces, ¿qué está prohibido y qué no está prohibido?
Ya, respecto a las sustancias, es lo que publica anualmente la AMA. Y esta es la lista del 2020. Generalmente esta lista entra en vigor a partir de enero de cada año y están clasificados así: las sustancias y métodos prohibidos siempre, prohibidos sin condición y prohibidas en ciertos deportes. Y uno hace clic acá y le sale la lista de las sustancias prohibidas, ¿ya? Entonces, un deportista profesional tiene que revisar periódicamente esta página para estar al día respecto a qué puede consumir, qué no puede consumir y en qué rango de dosis incluso puede tomarlo. Vamos a ir describiendo cada uno de estas sustancias. El primer grupo que vamos a describir son los estimulantes. Las drogas estimulantes son aquellas drogas que son capaces de activar el sistema nervioso, principalmente algunas zonas, y estas se relacionan con la capacidad de elevar el nivel de dopamina en algunas zonas, es decir, producir una excitación, una estimulación. Incrementan los niveles de energía, de atención, aumenta el rendimiento físico e intelectual y producen, por supuesto, una sensación de placer y satisfacción, lo que los hace muchas veces adictivos. Los estimulantes, hay distintos grupos que van desde algunos socialmente aceptados y otros drogas ilícitas. Y como les decía, van a aumentar esta actividad en el sistema nervioso central. Son la mayoría dopaminérgicos, aumentan la concentración, aumentan las actividades motoras y verbales, disminuyen la sensación de fatiga, ¿ya? Pero también por estos pueden producir una alta probabilidad de adicción. ¿Cómo actúan? Afectan al sistema nervioso central, como les decía, incrementan la secreción de dopamina y esto hace que aumente, por ejemplo, la frecuencia del corazón, aumente la frecuencia respiratoria y aumente las funciones cerebrales. Ya incrementan esta liberación de neurotransmisores, principalmente la dopamina, y hacen que se produzca esto. ¿Ya? ¿Qué tipos de fármacos estimulantes, también llamados psicoestimulantes, energizantes, van a tener algunos efectos beneficiosos, pero, ojo, muchos de ellos efectos con potencial posibilidad de abuso? Hay dos tipos, los menores y los mayores. Los menores son los derivados del chocolate, del té y del café, la teobromina, la teofilina y la cafeína. Y todas se agrupan como las metilsantinas, que les hemos visto cuando hemos hablado de fármacos que producen broncodilatación. Y uno de sus efectos beneficiosos es eso, que producen broncodilatación. Y los estimulantes mayores están las anfetaminas y sus derivados, la estricnina y la cocaína, que evidentemente tienen un potencial mucho más alto de estimulación a nivel sistema nervioso central, pero eso los hace también potencialmente adictivos. ¿Qué efectos van a tener los estimulantes? Bueno, los efectos fisiológicos van a producir falta de apetito, agitación, taquicardia, insomnio, dilatación de las pupilas, en exceso de dosis, temblores, sequedad de boca, sudoración, a veces aumenta la temperatura corporal, náuseas, aumenta la presión arterial, sensación de vértigo, a veces sensación de que uno está como cansado, sensación de sabor metálico, trastornos digestivos y si se consume en dosis altas puede llevar al colapso circulatorio y muerte. Los efectos psicológicos van desde sensación de alta autoestima, verborrea, inquietud, euforia, irritabilidad, agresividad, a veces en menor efecto, en menor grado, pero sí puede producir alerta y vigilancia constante alta, incluso puede producir delirios y sensación paranoide, es decir, alteraciones psiquiátricas, con uso crónico y dosis más alta. Pero en realidad los atletas lo utilizan por ese efecto que hace que
tenga una autoestima, hace que tenga más resistencia, incrementa el estado de alerta. Entonces, para el deportista, incrementa el estado de alerta, la competitividad y la agresividad, reduce el cansancio y la sensibilidad al dolor, que son efectos que uno quiere cuando hace deporte de alto rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando el deportista va incrementando sus capacidades, primero va a llegar a un límite en que las funciones básicas están activas, después va a ir incrementando hasta un límite de resistencia, y de ahí el 100% del rendimiento a veces se llega con un agotamiento total. Este agotamiento es el que le permite llegar los estimulantes, porque este agotamiento solo se alcanza por la ira, la ansiedad o situaciones de amenazas o el uso de estimulantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta llegada, este rendimiento que debería ser en escalada hasta llegar al punto máximo de nuestro rendimiento, es falso. Lo hacen falsamente, entonces, apoyados en fármacos, lo cual hace que no sea un real aumento de la función corporal. Y pues no aumenta realmente la fuerza muscular o el rendimiento físico, solo mientras esté el estimulante presente. Entonces, esa es una de las razones por las que a veces se da el abuso de estimulantes en los deportistas. El otro grupo es el grupo de los cannabinoides. Los cannabinoides son un grupo de sustancias derivadas de esta planta, la cannabis sativa. ¿Cómo trabajan los cannabinoides? En realidad, hay varios tipos de cannabinoides. Tenemos los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Los endocannabinoides son aquellos que están derivados de nuestro cerebro, son producidos por nosotros mismos y son estimulados por algunos alimentos como los omega 3, los omega 6, la anandamida, etc. O sea, están presentes en nuestro cerebro y tenemos nosotros receptores para estos endocannabinoides. Los fitocannabinoides son derivados directamente de la plantita, de la cannabis, de las hojas, de las yemas, de las tinturas, de las florcitas. Dependerá de qué parte de la hoja para que tenga un mayor o menor porcentaje. De esta hojita se sacan varios tipos de cannabinoides. Los tetrahidrocannabinoides, el cannabinoide y el cannabidol. Y hay varios más. Los más importantes, el tetrahidrocannabidol y el cannabidol. ¿Ya? Y por último están los cannabinoides sintéticos que han sido sintetizados plenamente en laboratorio. ¿Ya? Y está aquí el tetrahidrocannabinol o el marinol, que es parecido a este, pero no, es puramente químico. Cualquiera de estos tres van a fijarse a los receptores endocannabinoides que decíamos que tenemos y que hay básicamente el CB1, CB2, a veces hay más. Básicamente los que más existen, el CB1 y el CB2. Este sistema endocannabinoide se ha visto que está involucrado en regular una serie de procesos que van desde el apetito, el dolor, la sensación de placer, pero también el sistema inmune y la memoria. Entonces, varios de sus efectos están relacionados con eso. El consumo del cannabis o de la marihuana como tal, de la hierbita, es decir, todo el componente, puede producir efectos a corto y efectos a largo plazo. Efectos a corto plazo está principalmente la desinhibición, esa sensación de que se lo puede todo, enrojecimiento de los ojos, aceleración del ritmo cardíaco, alteración de la percepción temporal y sensorial, da la sensación de que todo funciona más lento, más pausado, y también disminuye la fuerza de la contracción cardíaca, o sea, produce un efecto relajante. Pero a largo plazo puede producir pérdida de la memoria. Se ha visto que va a tener alteración en la memoria a largo plazo, sobre todo. Puede asociarse a distorsiones sensoriales, alteraciones en la percepción sensorial, y esto se asocia a psicosis, a delirio. Hay una baja en el sistema inmunológico que puede afectar y producir mayor probabilidad de infecciones, principalmente respiratorias, y alteraciones psiquiátricas que van con la paranoia y la alucinación. O sea, estos efectos a largo plazo
es por consumo continuo del medicamento o del... ¿Y qué es lo que ha pasado en este último tiempo? Esta es una foto de la AMA de hoy día y los cannabinoides que están en la lista de sustancias prohibidas en competición están prohibidas el cannabinoide natural, el cannabis, el hashish y la marihuana, los cannabinoides sintéticos, el delta 9, tetrahidrocannabinol, que habíamos dicho, y otros cannabiméticos. Pero no está prohibido, este año la sacaron de la AMA al cannabidol, que es un derivado de la planta, ¿no es cierto? Es un tipo de cannabinoide, ¿ya? Y está exento en este año de sustancia prohibida. ¿Por qué lo han sacado? En realidad eso existe aún mucho debate. Es debatible el hecho de que hayan retirado al cannabidiol de la AMA, pero lo cierto es que y es así que se está promocionando como una sustancia beneficiosa para los deportistas. Disminuye los dolores musculares, aumenta la resistencia, tiene efecto antiinflamatorio mejor que los AINES, mejora el ánimo, mejora el sueño, mejora el metabolismo. Y es toda una industria detrás del aceite de cannabidiol. Ya ahí lo venden como aceite para el deportista, sobre todo, alivie, recupérate más rápido, en aceite que ya lo venden en Argentina. Y los titulares, esto es de este mes, ya es legal el uso de aceite de cannabis en el deporte argentino, no el tetrahidrocannabinol, es decir, no toda la hierba, solamente un componente, el aceite, y obviamente esto ha creado una industria grande. Ya incluso hay páginas web de cómo debe usarse la revisión, las marcas, y se convierte en una industria. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo de este aceite? Es un debate hasta ahora. En realidad, lo cierto es que en la mayoría de los reportes no va a producir un efecto positivo en el rendimiento, salvo en algunas disciplinas. El tetrahidrocannabinol es básicamente el componente psicoactivo. La AMA lo considera dopaje cuando está presente en la orina o en algunas sustancias, hasta 150 nanogramos, pero eso también ha cambiado y los niveles están siendo mucho más tolerantes. ¿Ya? Son contados, como les decía, que se benefician en los atletas, por lo tanto, pues habría que discutir si su uso o no puede ser autorizado. En los atletas es perjudicial porque, uno, afecta el tiempo de reacción del deportista, disminuye, hemos dicho, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye el flujo coronario, con la consecuente disminución de aporte de oxígeno cardíaco. Eso hace que el deportista que consume cannabidiol o cannabis disminuya la adaptación cardíaca propia del deportista. No se ha visto que tenga ninguna acción sobre el aparato muscular, sino es más bien sobre el sistema nervioso, esta sensación de relajación, esta sensación de disfrazar el cansancio, pues puede hacer que la deportista tenga lesiones, ¿ya? Porque no incrementa la fuerza muscular. Podría ser beneficiosa en algunos deportes de precisión, el tiro al arco, tiro al blanco y tiro al vuelo, principalmente como efecto relajante. Y en algunos deportes en los que hay mucha adrenalina y con efecto relajante, sobre todo en estos que los inhibe, o sea, produce desinhibición, te quita el miedo, paracaidismo, clavados de altura, surf. Sin embargo, por estas otras consecuencias, sigue siendo un debate, aunque la AMA ya lo haya calificado como no prohibido, y que, como les digo, creo que hay un negocio también de por medio. Otro grupo de fármacos, y estos sí son los que más
están siendo usados y son los que más efectos adversos producen son los esteroides anabólicos. ¿Qué son? Son un grupo de sustancias naturales o sintéticas cuyo principal representante es la testosterona. Su acción esencial es básicamente el aumento de la síntesis proteica y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. La testosterona es la hormona masculina por excelencia, entonces que se produce en cierta cantidad y los esteroides anabólicos son los que imitan o se convierten en testosterona en la sangre. Se han introducido en la competición deportiva en la década de los 50 y sobre todo su uso ha sido muy extendido por estas transformaciones musculares que producen. Hay distintos tipos, cada vez más, los que se llaman esteroides androgénicos y los esteroides anabolizantes. Los androgénicos son compuestos más naturales que son empleados por su efecto androgénico, es decir, parecido a la testosterona, y puede ser la misma testosterona, el metitestostereno o la floximesterona. Y las sustancias sintéticas derivadas de la testosterona, la nandrolona, el estanosol, la fovelona, el metandriol. Cada vez hay más, porque cada vez se sintetizan nuevas sustancias anabolizantes. Entonces, esto siempre hay que revisarlo en la AMA, que aparece. ¿Qué efectos van a tener? Bueno, el principal efecto fisiológico de la testosterona, ya lo hemos dicho, es el responsable de la diferenciación sexual en el valor y desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Es decir, esta sí va a tener efecto directo sobre el tejido muscular, sobre el tejido óseo, hematopoyético y va a ejercer un efecto anabolizante, es decir, de crecimiento. Va a producir, lo que produce la testosterona normalmente. Ya a niveles normales, la testosterona incrementa el líbido, aumenta la masa muscular, fortalece los huesos, produce espermatozoides, y aumenta el desarrollo del pene y los fenotipos masculinos, barba, hace que crezcan la espalda. Entonces, fenotipo masculino por el efecto de la testosterona. A nivel muscular, pues va a facilitar la retención de nitrógeno y esto va a tener un efecto anabólico, mayor acumulación de tejido muscular y también tiene un efecto psicológico, pues produce la testosterona una sensación de euforia, le da cierto comportamiento agresivo, menor sensación de fatiga. El desarrollo, como les decía, de los testículos, del pene y de la próstata, y va a producir desarrollo de la barba, del vello corporal, la voz de tono grave, el crecimiento muscular, la fortaleza ósea, la redistribución de la grasa, aumenta el líbido y en algunos casos le da ese comportamiento agresivo. Eso hace la testosterona normalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un deportista natural que secreta naturalmente la testosterona va a tener pues esta actividad, va a producir síntesis de proteínas, pero como un límite porque tampoco se secreta en grandes cantidades. ¿Qué es lo que ocurre si usamos anabolizantes? Se entra testosterona externa. Esto va a tener un efecto anabolizante importante y un efecto androgenizante, es decir, estos caracteres sexuales masculinos se van a incrementar. La masa muscular, la voz grave, la barba, pero el exceso de testosterona va a producir una inhibición del crecimiento de los órganos sexuales, ¿ya? Porque el que produce la testosterona es los testículos, y si hay una testosterona externa, entonces los testículos no crecen. Y va a aparecer una virilización, o sea, un exceso va a hacer que haya voz más grave y estos caracteres masculinos se resalten. Calvicie, acné. Si se abusa, es decir, se usa en exceso,
va a producir un exceso de testosterona, se va a convertir a estradiol, es decir, la hipertrofia y todo eso va a aumentar, pero la testosterona en exceso se va a convertir a estradiol en la sangre y esto va a tener cierto efecto feminizante ya también y va a aparecer ginecomastia y en algunos casos galactorrea y generar principalmente toxicidad hepática. ¿Ya? Entonces, los efectos de los anabolizantes, de los esteroides anabólicos son muy serios y muy importantes y no siempre se van a ver al inicio. Al inicio se va a ver estos efectos, de virilización, de aumento de la masa muscular, pero los efectos secundarios por uso y por abuso sobre todo, porque genera un ciclo, me veo mejor, voy a seguir usando, se van a ver a largo plazo. Los efectos hepáticos va a producir cáncer de hígado, ¿ya? Neoplasia hepático, hepatotoxicidad. A nivel cardiovascular va a producir aumento del LDL, del colesterol malo, y va a producir retención de líquidos, aumento de la presión y hipertrofia cardíaca. A nivel reproductivo y endocrino, pues va a disminuir la producción de hormonas estimulantes del crecimiento testicular, por ejemplo. A nivel dermatológico va a producir piel grasa, calvicie o alopecia, acné, que es una de las manifestaciones más frecuentes. Y a nivel psiquiátrico va a producir cambios de humor, agresividad, hostilidad y, por supuesto, va a generar cierto grado de adicción. Por eso es que generalmente cae en abuso. Y por género también va a tener efectos diferentes en los hombres y en las mujeres. En los hombres va a disminuir la espermatogénesis porque el exceso va a bloquear la producción de testosterona propia por la persona y esto va a disminuir la espermatogénesis, va a hacer que los espermatozoides sean anormales, va a hacer que los testículos sean más pequeños, va a hacer que el pene sea más pequeño, va a haber una feminización. Y en las mujeres, que la cantidad de testosterona es muy baja usualmente, si ésta recibe externamente va a producir hirsutismo, engrosamiento de la voz, hipertrofia del clítoris, disminución de la masa de la mama, amenorrea y una calvicie con patrón masculino. Entonces, si lo resumimos en este cuadro, vamos a ver a nivel va a perder el pelo, va a haber alteración hepática, hepatotoxicidad, disminuye el líbido, disminuye el tamaño de los genitales, produce, algunos casos afecta la fertilidad por la morfología de los espermatozoides, produce disminución de las defensas, afecta el crecimiento de los huesos, afecta el nivel de colesterol, produce hipertrofia cardíaca y alteraciones en la presión arterial y, por supuesto, produce alteraciones del humor, del ánimo, agresividad, impulsividad y en algunos casos también se asocia a alteraciones del aprendizaje y la memoria. Entonces, el uso de esteroides definitivamente está prohibido y no han, aparte del aumento de la masa muscular, no han mostrado beneficios diferentes. Otro grupo de fármacos son las hormonas afines a los esteroides anabólicos. En estas está la hormona del crecimiento. La hormona de crecimiento normalmente se produce por la glándula hipofisiaria en la base del cerebro que va a estimular directamente la proliferación del cartílago de crecimiento y causa que produzca el hígado el factor de crecimiento insulinoide que a su vez también estimula el cartílago de crecimiento, o sea, hace que aumentes de talla, también afecta al músculo esquelético, hace que el músculo esquelético sea grande y disminuye el tejido adiposo, es decir, tiene un efecto también anabolizante. ¿Cómo se está utilizando en el deporte? En realidad se ha visto que podría mejorar el rendimiento atlético a corto plazo. Tiene efectos anabolizantes similares a esteroides, pero sin sus graves efectos adversos, es decir, no produce
masculinización en las mujeres, no produce los cambios a nivel hepático, etc. Y otra ventaja es que no siempre es detectable. O sea, la mayor parte de los test de doping habitual no lo detecta. Se ha usado en algunos niños que son atléticamente dotados, pero con talla baja, y esto recuerda aquí este señor, a Lionel Messi, que dicen que sí, él ha sido sometido a un tratamiento, una terapia con hormona de crecimiento, porque era un niño muy hábil, pero pequeñito. Entonces, le dieron hormona de crecimiento para lograr que crezca un poquito más y que gane más masa muscular. Y bueno, uno diría que de ahí viene el éxito de este jugador, pero no se puede comprobar. También se ha podido usar fármacos capaces de estimular su secreción, como el propanolol, la vasopresina, la clonidina, la L-dopa, que estimulan la secreción de hormona del crecimiento, pero no he visto tampoco cuál es el efecto real. Sus efectos adversos en realidad no están determinados. Se ha usado en algunos niños para mejorar la talla baja, esa es su indicación. Y si hay un tumor, por ejemplo, productor de hormona de crecimiento, lo que va a producir en niños es gigantismo, niños grandes. Y en adultos, si aparece un tumor en la hipófisis productora de hormona del crecimiento, va a generar acromegalia, que es miopatía, cardiopatía, neuropatía periférica y diabetes mellitus, además de un crecimiento exagerado de la mandíbula, de las manos y de los pies. La acromegalia puede ser muy grave, pero no se ha visto estos efectos en las personas que han usado hormona de crecimiento con fines terapéuticos o con fines deportivos. Algunos síntomas a nivel de la esfera cardiovascular, pero tampoco significativos. Entonces, es muy difícil determinar efectivamente sus efectos a más plazo. Otra sustancia es la eritropoyetina. Es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos. Es producida normalmente en el riñón y cuando hay situaciones de hipoxia o disminución de la presión de oxígeno, se libera esta hormona y estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, la eritropoyetina ha demostrado una eficacia biológica en varios modelos animales. Después de la administración se produce un aumento en el número de eritrocitos y los valores de la hemoglobina aumentan, lo cual facilitaría el aporte de oxígeno, mejoraría la capacidad de realizar ejercicio anaeróbico y obviamente mejoraría la oxigenación de los músculos. Médicamente, la eritropoyetina está indicada para el tratamiento de anemia por insuficiencia renal terminal o anemia por otras causas. Pero en el deporte no se ha comprobado que pueda generar este aumento de aporte de oxígeno. El riesgo es que la elevación del hematocrito que se produce por aumento del número de glóbulos rojos mayor al 50% es de riesgo porque puede producir trombosis, puede producir formación de coágulos y puede generar infartos cardíacos. Otro grupo de hormonas son las hormonas peptídicas o análogas, ya igual que son análogas o la hormona de crecimiento en este caso. En este están las gonadotropinas coriónicas y la ACTH. Las gonadotropinas coriónicas normalmente se secreta en la placenta en los primeros meses del embarazo y en realidad lo que hacen tiene un efecto igual estimulante sobre el crecimiento. Ya, obviamente, si uno detecta esto en un hombre es absolutamente dopaje externa, porque los hombres no la producen y el efecto de esta también puede ser de cierta manera feminizante. La ACTH, la adrenocorticotrofina, es una hormona que estimula la secreción de esteroides anabólicos, pero también estimula la secreción de otros glucocorticoides. Entonces, su uso puede generar una serie de otros efectos adversos.
El otro grupo de fármacos son los beta-2 agonistas. Entre esos están, por ejemplo, el salbutamol. Ya los hemos visto, son fármacos que principalmente van a producir broncodilatación y ese es el motivo por el que se usan en el deporte, por la producción de broncodilatación. ¿Qué harían? Van a activar los receptores beta adrenérgicos a nivel pulmonar y estos hacen que los bronquios se abran, producen una bronquiodilatación. En medicina están plenamente indicados para el manejo del asma, de la bronquitis obstructiva, del enfisema, etc. Así lo vimos. Ya en el deporte, la suposición es que incrementarían la capacidad de resistencia deportiva por aumento de la dilatación bronquial, pero no es algo 100% verificado, pero se lo usa con ese fin. Entonces, no está verificado, pero igual lo usa. Están prohibidos en el deporte y solamente se usan en caso de excepción, que el paciente tenga asma. Y para eso se hace un documento, una autorización para tomar o consumir ese beta bloqueador, es decir, tiene que haberse enterado que, o sea, tiene que estar enterada la AMA de que el deportista consume eso con fines terapéuticos. El otro grupo de fármacos son los narcóticos. Los narcóticos van a localizarse o sea, tenemos receptores opioides, narcóticos opioides a nivel del sistema nervioso central y ya hemos visto que tienen un efecto euforizante, un efecto de sedación y un efecto también alterar en la percepción de la sensación de bienestar y de placer, ¿no es cierto? Entonces, estos fármacos van a activar esos receptores y van a producir una serie de acciones relacionadas a eso. En el deporte, en realidad, el uso de los narcóticos se incrementaría porque mejoran la tolerancia al dolor, ¿no? Por su efecto analgésico. Entonces, normalmente tenemos una cierta resistencia a una actividad, a una tolerancia al deporte, porque ya empieza a aparecer dolor. Y hay un nivel de tolerancia al dolor que está de la mano de la tolerancia al ejercicio. Y este puede incrementarse, ya disminuyendo la tolerancia, aumentando, perdón, la tolerancia al dolor. Ya, pero esta tolerancia al dolor es igualmente perjudicial porque puedo yo producir lesiones al atleta porque está siendo falsa por el uso de narcóticos. Entonces, el principal uso en los deportistas es eso, ocultar la sensación de dolor y la producción de esta sensación de euforia, sensación de bienestar y sensación placentera. El deportista lo usa principalmente para manejar el dolor. Si tengo una lesión, puedo seguir compitiendo hasta que me duela, pero puede provocar, como decíamos, una lesión mayor. Y también lo utilizan porque disminuye la capacidad altera el equilibrio entre la capacidad de concentración, somnolencia. Ese es otro efecto que ya hemos visto, depresión respiratoria e incluso adicción y dependencia, que frecuentemente se asocia a los narcóticos. ¿Qué narcóticos están prohibidos? Hay como 11. Los más importantes, la morfina, la codeína, la heroína, la ketamina, el opio. Y estos son los que se detectan en los análisis de sangre. Pero hay otros más y cada vez se va modificando. Por último, están los diuréticos y los agentes enmascarantes, que como dicen, estos no tienen un efecto directo sobre el músculo ni sobre el sistema nervioso central. Lo que hacen es enmascarar la presencia de otras sustancias, porque hacen que se elimine más rápido. En esto está una serie de diuréticos como la acetazolamida, la benzotiazida, la furosemida. Los diuréticos también se han utilizado como antiedematizantes, o sea, disminuyen el volumen. Entonces, lo cual
predispondría a una rápida pérdida de peso corporal y diluyen la orina para enmascarar las otras sustancias. Entonces, en los fisicoculturistas, al disminuir el agua corporal, disminuyen la turgencia del tejido celular subcutáneo. Entonces, mejora la apariencia muscular. Y en un caso, por ejemplo, un remero de 23 años necesitaba perder 2 kilos de peso porque hay un límite de peso para entrar a ese deporte. Entonces hizo jogging, trotaba y usó diuréticos. ¿Y cómo hizo el jogging? Hizo varios suéteres, sombrero, guantes y un traje y llevó diuréticos. Los diuréticos más este jogging le llevaron una temperatura de 43 grados, una hipertermia, un fallo hepático, un fallo renal, una coagulación intravascular y un derrame pericárdico y la muerte. ¿Ya? Entonces, si bien no son directamente dañinos, el uso y abuso y sin indicación médica y para otros fines puede producir graves consecuencias. Y por último está el dopaje genético. Este es un dopaje más avanzado en el cual se plantean modificaciones al ADN ya por sustitución de alguna base y crear una nueva forma de transmisión. Es el uso no terapéutico de la terapia génica. La terapia génica es una terapia moderna y avanzada de eso, de reemplazo de un gen. En este caso, lo que se hace es se introduce un gen artificial en el cuerpo que modifica la expresión genética y utilizan para eso un vector determinado. Entonces aquí está, se elimina esta secuencia genética y se transporta a través de un virus o otro transportador un fragmento de gen y esto podría traducir en que se transcriba un tipo de proteína, lo cual haría que, por ejemplo, el atleta tenga más resistencia al deporte. Estaría, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, que la cambian por otro gen y produce un proceso de vasodilatación mejor a nivel muscular. Un gen que produce eritropoyetina, ya que otro gen que codificaría para enzimas de la oxidación de ácidos grasos para, obviamente, generar más energía. Y otros factores inducibles por hipoxia que ayudarían para mejorar el cambio y la oxigenación. Todo esto es todavía muy discutible, son todavía cosas en investigación, pero se invierte mucho dinero y el dopaje genético pues genera también un movimiento económico y absolutamente dark.